Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Nuestro docente es el ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón y hoy conoceremos los sistemas de drenajes en carreteras. Introducción. Las obras de drenaje son elementos estructurales que eliminan la inaccesibilidad de un camino provocado por el agua o la humedad. Los objetivos de las obras de drenaje es dar salida al agua que llega a acumularse en el camino, reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirija hacia el camino, evitar que el agua provoque daños estructurales. La construcción de estas obras de drenaje dependerá la vida útil de las carreteras. Factores que influyen en la formación de los caudales. Tenemos a los factores de la lluvia. Estos dependen de la duración, que es el periodo de análisis. Las lluvias de corta duración, conocidas también como tormentas, son eventos que por lo general tienen duraciones entre 5 minutos y 24 horas y se utilizan para el cálculo de crecientes. También depende de la intensidad, que se define como el volumen de precipitación por unidad de tiempo y se representa en milímetros por hora. También depende de la frecuencia, que es una medida de la probabilidad de ocurrencia de eventos mayores o iguales que el que se analiza. También depende del patrón, que es la variación temporal o patrón, está representada por el diagrama de la lluvia. La duración del aguacero se divide en intervalos iguales y a cada intervalo le corresponde una parte de la precipitación total. Otro son los factores de la cuenca. La morfometría se refiere a las características físicas de la cuenca, la forma, la pendiente del cauce y la pendiente de la ladera. Otro factor es el almacenamiento, que es la capacidad que tiene que ver con los tipos de almacenamiento que predominan en la cuenca, por ejemplo, concentrados y embalses o repartidos en las corrientes de drenaje o de los depósitos subterráneos. Y también con el uso del suelo, que tiene una importancia en lo que hace relación con la capacidad de infiltración y con los estimativos de evapotranspiración. Drenaje superficial se construye sobre la superficie del camino o terreno con funciones de captación, salida, defensa y cruce. Algunas obras cumplen con varias funciones al mismo tiempo. En el drenaje superficial encontramos las cunetas, los badenes y las alcantarillas. Las cunetas son zanjas que se hacen en uno o ambos lados del camino. Conducen las aguas provenientes de la corona y lugares adyacentes hacia un lugar determinado donde no provoque daños. Serán del tipo triangular, trapezoidal o rectangular, siendo preferentemente de sección triangular, donde el ancho es medido desde el borde de la rasante hasta la vertical que pasa por el vértice inferior. La inclinación del talud interior de la cuneta dependerá por condiciones de seguridad de la velocidad y volumen de diseño en la carretera, el índice medio diario anual, según lo indicado en la tabla. Aquí podemos ver las inclinaciones máximas del talud interior de la cuneta. Podemos ver que para una velocidad de diseño menor a 70 km por hora y un índice medio diario anual de 750 vehículos por día, podemos considerar una inclinación máxima de talud de 1 a 0.2. También podemos calcular y usar esta tabla para mayores a 70 km por hora con índice medio diario anual menores a 700 y mayores a 750 vehículos al día. La sección típica de cuneta triangular.
Como podemos ver acá, esta viene a ser el ancho y el de la profundidad. Esta es la rasante, la superficie de rodadura por donde transitan los carros, la base, la subbase y la subrasante. La capacidad de las cunetas se rige por dos límites: el caudal que transita por la cuneta llena, caudal que produce la velocidad máxima admisible. Para el diseño hidráulico de las cunetas utilizaremos el principio de flujo en canales abiertos usando la ecuación de Manning. El caudal, como sabemos, es área por velocidad, o expresado de esta manera, que es el área por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 entre la coeficiente de rugosidad. Los valores de Manning N más usados se representan en la tabla. Como podemos ver en esta tabla, son los canales revestidos de metal y el no metálico. Por ejemplo, para el concreto podemos utilizar un coeficiente de Manning de 0.011, 0.013 o 0.015. También se utiliza el coeficiente K, cuya expresión es 1 entre n. Como podemos ver, se puede también utilizar este coeficiente para cunetas excavadas en el terreno. K va a tener un valor de 33, para cunetas en rocas un K de 25 y para cunetas de concreto un K de 67. Velocidades límites admisibles. Por ejemplo, para un tipo de superficie vamos a tomar una velocidad límite admisible en metros por segundo. Por ejemplo, para una cuneta de concreto, la velocidad límite admisible es de 4,50 a 6 metros por segundo. También podemos ver aquí una mampostería de rocas duras de 3 a 4,50 metros por segundo. Esto según la fuente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Procedimiento para el dimensionamiento. Elegimos una pendiente y velocidad de la cuneta de acuerdo a las tablas. Elijo una altura h que sea menor a 0.60 metros. Calculamos el radio hidráulico con la ecuación del radio hidráulico, área entre perímetro mojado. Calculamos el área de la sección mojada. Calculamos el caudal con la ecuación de Manning, y si el caudal de Manning mayor al caudal de aporte, entonces el diseño está terminado. Si ocurre lo contrario, debemos volver al paso 2 y elegir otra altura de la cuneta H. Caudal Q de aporte es el caudal calculado en el área de aporte correspondiente a la longitud de cuneta. Se calcula mediante la siguiente expresión: el caudal es igual a coeficiente de escurrimiento de la cuenca, la intensidad de la lluvia de diseño en milímetros por hora, y A viene a ser el área aportante en kilómetros cuadrados entre 3.6. Dimensiones mínimas. Las dimensiones serán fijadas de acuerdo a las condiciones pluviales. De elegir la sección triangular, las dimensiones mínimas serán las indicadas en esta tabla. Por ejemplo, para una región seca, la profundidad D será de 0.20 metros y un ancho de 0.50. Y para diferentes regiones tenemos la profundidad y el ancho. Y esta fuente es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para lograr el funcionamiento adecuado de la sección hidráulica se requiere que los proyectos viales se considere la construcción de una berma exterior de recepción con ancho mínimo de 60 centímetros entre la cuneta y pie de talud de corte, con la finalidad de recepcionar la posible caída de materiales de talud superior.
los cuales al impactar deterioran las losas y colmatan la sección hidráulica. Asimismo, es necesario establecer la necesidad de mantenimiento de cunetas por lo menos 2 veces al año, antes y después del periodo de lluvia. Cuando existan limitaciones de ancho de la plataforma, se podrá proyectar cunetas con doble función, ya sea de drenaje y área de emergencia, para las cuales se buscará la solución más adecuada, tales como cunetas cubiertas, permacuneta, cuneta tipo batea, etc. Dimensiones mínimas de cuneta triangular típica. Como ya explicamos la anterior, para una región seca, para una precipitación menor a 400 milímetros por año, la profundidad será de 0,20 metros y el ancho será de 0,50 metros. Y así para diferentes regiones se tendrán la profundidad y ancho respectivo. Desagüe de las cunetas. La descarga de agua de las cunetas se efectuará por medio de alcantarillas de alivio. En región seca o poco lluviosa, la longitud de las cunetas será de 250 metros como máximo. Las longitudes de recorridos mayores deberán justificarse técnicamente. En región muy lluviosa se recomienda reducir esta longitud máxima a 200 metros, salvo justificaciones técnicas, cuando se tenga presencia de áreas agrícolas, viviendas ubicadas sobre el talud inferior de la carretera, que pueden ser afectados por descargas de alcantarillas de alivio. En este aspecto, el proyectista deberá realizar una evaluación exhaustiva para ubicar adecuadamente los puntos de descarga de alcantarillas de alivio sin afectar la propiedad adyacente. El revestimiento de las cunetas puede ser de concreto o ser el caso de mampostería de piedra, previa verificación de velocidades de acuerdo a las pendientes finales del trazo geométrico. Se recomienda un revestimiento de concreto de 175 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia y espesor de 0,075 metros. Cunetas o zanjas de coronación. Las cunetas o zanjas de coronación son canales que se construyen en la parte superior de las taludes de corte para recoger las aguas que bajan por las pendientes naturales y conducirlas hacia la quebrada o descarga más próxima. Generalmente esto se utiliza en zonas de pendiente pronunciada para no dañar la carretera que se encuentra en la parte inferior. Zanjas de drenaje. Las zanjas de drenaje son canales que se construyen en la parte inferior de los taludes de relleno en forma longitudinal, lateral o transversal al alineamiento de la carretera, para recoger las aguas que bajan por el talud y terrenos adyacentes, para conducirlas hacia la quebrada o descargas más próximas del sistema general de drenaje, evitando de este modo la erosión del terreno. Las cunetas de banqueta son aquellas que se ubican al pie del talud inclinado de cada banqueta, las cuales consisten en la construcción de una o más terrazas sucesivas con el objetivo de estabilizar un talud. Puede tener sección triangular, rectangular o trapezoidal, de acuerdo al caudal de escorrentía superficial que transportará, y su descarga se efectuará hacia un curso natural o mediante caídas escalonadas hacia las cunetas. Diseño de badenes. Los badenes son depresiones en el perfil de una carretera que permiten el paso de vehículos y además del flujo de una quebrada que atraviesa la vía. La superficie de rodadura actúa tanto como una porción del canal. Tipos de badenes. El badén simple. Es el tipo de badén que consta de todos los elementos, es decir, capa de rodadura, muro de pie, muros de cabezal y muros de confinamiento, sin ninguna obra adicional. Badén mixto. Se da el nombre de mixto al badén simple que además incluye una alcantarilla o paso de agua por debajo de la plataforma.
Este tipo de badén se diseña para cursos de agua permanente, haciendo que los caudales hasta un determinado periodo de retorno se evacúen por los tubos u orificios previstos, mientras que los caudales de crecidas con un periodo de retorno mayor pasan por el badén propiamente dicho. 3. El badén macizo. La singularidad de este tipo de badén es que su plataforma es de gran espesor. Estos badenes se diseñan para cursos de ríos o quebradas con caudales de magnitud y con arrastre de material grueso. El badén combinado se denomina así a aquellos badenes que se construyen junto a otra estructura, por ejemplo un canal de riego paralelo a la plataforma como parte constitutiva de la estructura. Para el diseño de un badén se debe considerar lo siguiente: la topografía del cauce por donde va a pasar el río y un estudio geotécnico del sitio, la estimación de caudales máximos, el dimensionamiento del badén. Se considerará en ello la pendiente longitudinal del badén y la pendiente transversal del badén. También el bordo libre, que generalmente se recomienda adoptar entre 0.30 y 0.50 metros. Y la pendiente transversal del badén se recomienda entre el 2 y 3%. Datos básicos para el diseño de este badén. La topografía del cauce. La topografía consiste en la planimetría del sector, un perfil transversal y uno longitudinal. Levantamiento este que deberá cubrir un área comprendida como mínimo entre 100 metros. Aguas arriba y 100 metros aguas abajo del eje del camino y un ancho a partir de ambos márgenes que permita un conocimiento detallado del sector. La geotecnia del sitio. El estudio geotécnico se deberá centrar en las características del terreno de fundación y de las márgenes del río o quebrada. La estimación de caudales máximos. La estimación de caudales máximos deberá incluir un análisis de los materiales de arrastre y la morfología del cauce. El dimensionamiento del badén. Para establecer las dimensiones de los elementos del badén, se deberá fijar el caudal de diseño. Se recomienda un caudal de diseño con un periodo de retorno de 50 años. Con el caudal del proyecto se define la longitud de la cuerda y la altura del cabezal, para la cual se elaborará una curva h en función de la longitud, usando la fórmula del vertedero de pared gruesa. En esta etapa se deberá analizar las variantes posibles a partir de aspectos topográficos o geométricos y la comparación entre estas permitirá seleccionar el tamaño del badén más económico que cumpla con los requisitos técnicos. Pendiente longitudinal del badén. Como se ve en la figura, hacemos un corte y vemos la pendiente de la carretera y la pendiente longitudinal del badén. La pendiente transversal del badén. Como ya habíamos visto, la pendiente del badén tiene entre 2 a 3%. Y esta pendiente hace que las aguas fluyan desde la parte superior a la parte inferior. Para el diseño de la plataforma. Para la geometría de la plataforma se tomará como datos de partida la altura y longitud definidos, considerando estos como flecha, esta de aquí, y cuerda del segmento de circunferencia respectivamente, con lo cual se podrá calcular el radio, el cual no será menor a 80 metros. El ancho de la plataforma en función del ancho de la vía puede ser de 4, 6 u 8 metros y el espesor se debe determinar en función de las cargas y de la calidad del terreno, de fundación o cimentación. En la práctica se recomienda un espesor no menor a 0.20 centímetros. Diseño del muro de pie.
Su altura depende del terreno de fundación y del caudal de la crecida de diseño, para lo cual se analizará la socavación que produce el salto del agua. En este sentido, se deberá estudiar el perfil del cauce, considerando la pendiente, la potencialidad erosiva y la altura máxima de socavación. Para un suelo de fundación clasificado como roca blanda, la longitud del voladizo puede ser de 0,50 metros. Para aluvión deberá tener un mínimo de 1 metro. El cálculo de la altura de socavación puede ser realizado mediante la fórmula experimental de Peronès. Como se puede ver, la profundidad de socavación en metros depende o es igual a 1,9 por h a la 0,225 y h es la diferencia de niveles de agua en metros, que es esta de acá, y también por el caudal por metro de vertedero en metros cúbicos por segundo sobre metro. Los muros de cabezal. La altura de los muros de cabezal sobre la plataforma está determinado por el caudal y la longitud del vertedero formado por estos muros. De la fórmula del vertedero de pared gruesa tenemos el caudal. Con esto obtenemos el tirante normal a la entrada del badén. Despejando esto obtenemos el tirante. Luego el área hidráulica a la salida del badén lo calculamos con esto. La velocidad de caudal a la salida del badén lo hallamos con esta fórmula. Finalmente la altura del cabezal sobre el badén será, lo calculamos también con esta fórmula. Se recomienda una altitud máxima de 1 metro. Su longitud se determina en función a la pendiente y al tipo de terreno de los márgenes. Muros de confinamiento. Sus dimensiones dependen del caudal y del tipo de arrastre del río o quebrada. Generalmente sus dimensiones son reducidas, cubriendo todo el espesor de la plataforma más 20 a 30 centímetros. El aspecto constructivo o cómo se va a construir el badén. La plataforma puede conformarse mediante una carpeta de hormigón simple sobreempedrado, sobre el cual se vacía la losa de hormigón. Esta losa debe contar con juntas de dilatación en sentido transversal del badén cada 2 a 3 metros. El material utilizado para la plataforma es generalmente hormigón simple, con una resistencia cilíndrica mínima de 180 a los 28 días. El espesor mínimo de la capa de rodadura es de 20 centímetros. Para el curado se recomienda colocar una capa de arena de aproximadamente 10 centímetros de espesor, la cual deberá ser humedecida durante los 15 días posteriores al vaciado. En badenes reforzados, la capa de rodadura de gran espesor se logra construyendo bloques de hormigón ciclópeo o concreto, los que deberán ser de 2 a 3 metros, coincidiendo esta separación con las juntas de dilatación. La superficie de piedra embebida en el hormigón se adoptan para badenes en cauces con arrastre de sedimentos gruesos de gran dimensión, que pueden ser piedras o rocas. El material para la construcción del muro de pie preferiblemente debe ser de hormigón ciclópeo, quedando a criterio del ingeniero la adopción de otro material dependiendo de las condiciones del suelo de fundación y de las características del cauce del río o quebrada. Para los casos en que el suelo de fundación es roca, se recomienda extraer una capa de por lo menos 20 centímetros de espesor o hasta encontrar la roca sana para garantizar una buena adhesión del muro de pie a la roca. Los muros de cabezal deberán ser cubiertos por los terraplenes de acero al badén en una longitud de aproximadamente 1 metro, tratando de que la geometría del badén y el terraplén permitan la comodidad de acceso de los vehículos, además de establecer una sección regular para la ampliación del área de descarga de caudales superiores al caudal de diseño.
El voladizo deberá presentar una inclinación del orden del 10%. En los casos de badenes de gran longitud se deberá ejecutar con fuerte pendiente para evitar que las ruedas de los vehículos monten, ya que el diseño no prevé las cargas de tal magnitud. Alcantarillas. Aspectos generales. Se define como alcantarilla la estructura cuya luz sea menor a 6 metros y su función es evacuar el flujo superficial proveniente de cursos naturales o artificiales que interceptan la carretera. Elección del tipo de alcantarilla. Por el tipo y sección. Los tipos de alcantarillas comúnmente utilizadas en proyectos de carreteras en nuestro país son marco de concreto, tuberías metálicas corrugadas, tuberías de concreto y tuberías de polietileno de alta densidad. Las secciones más usuales son circulares, rectangulares y cuadradas. En ocasiones especiales que así lo ameriten pueden usarse alcantarillas de sección parabólica y abovedadas. Los materiales con el que se construyen las alcantarillas. La elección del tipo de material de la alcantarilla depende de varios aspectos, entre ellos podemos mencionar el tiempo de vida útil, costo, resistencia, rugosidad, condiciones de terreno, resistencia a la corrosión, abrasión, fuego e impermeabilidad. Depende del tipo de suelo, del agua y principalmente la disponibilidad de materiales en el lugar. Recomendaciones y factores a tomar en cuenta para el diseño de una alcantarilla. Utilizar el periodo de retorno para el diseño según lo establecido en el numeral 3.6 del capítulo 3 del manual. Para asegurar la estabilidad de la carretera ante la presencia de asentamientos provocados por filtraciones de agua, la alcantarilla debe asegurar la impermeabilidad. Como factores físicos y estructurales tenemos la durabilidad, altura de relleno, que dispone para la colocación de la alcantarilla, cargas actuantes sobre la alcantarilla y calidad y tipo de terreno existente. Dentro de los factores hidráulicos tenemos el caudal de diseño, la pendiente del cauce, la velocidad del flujo, material de arrastre, la pendiente de la alcantarilla y la rugosidad del conducto. Otros factores importantes que deben ser tomados en cuenta para la elección del tipo de alcantarilla son la accesibilidad a la zona del proyecto y la disponibilidad de materiales para su construcción. El diseño hidráulico. Para el diseño hidráulico consideraremos establecer las dimensiones mínimas de la sección para las alcantarillas a proyectarse. Es lo establecido por la fórmula de Robert Manning para canales abiertos y tuberías, por ser el procedimiento más utilizado y de fácil aplicación, la cual permite obtener la velocidad del flujo y caudal para una condición de régimen uniforme mediante la siguiente relación. Lo podemos calcular con esta fórmula, despejado de la ecuación de Manning, donde R viene a ser el área entre el perímetro mojado, y S es la pendiente, y N es el coeficiente de Manning o rugosidad. Velocidades máximas admisibles en metros por segundo en conductos revestidos. Como podemos ver en el concreto, la velocidad máxima admisible en metros por segundo es de 3 a 6. En ladrillos con concreto de 2.5 a 3.5 metros por segundo. Mampostería de piedra y concreto de 2 metros por segundo. Consideraciones para el diseño. Para el diseño debemos tener en cuenta el material sólido de arrastre, el borde libre, la socavación local a la salida de la alcantarilla, el mantenimiento y limpieza, la abrasión, la corrosión, la seguridad y vida útil. Los problemas que podemos encontrar y tenemos que tener en cuenta. Elementos corrosivos que puede afectar la estructura de las alcantarillas. La acumulación de sedimentación. Como podemos ver aquí,
Los sedimentos obstaculizan el paso del flujo de agua. Las tapas en mal estado. Eso sería todo lo concerniente a este tema. Muchas gracias.